La iglesia consiste en hacer discípulos, traer a la gente a una relación íntima con Dios mediante la fe en Jesucristo. Los discípulos son personas que creen en el Evangelio, gente que han dejado su pecado para abrazar el perdón de Dios, gente que han tenido una vida transformada de tal manera que están motivados para obedecer lo que el Señor les ha mandado. El término discípulo es usado de manera sinónima para un creyente. Escuche con atención a pasajes del registro maravilloso de la primera iglesia del libro de los Hechos. Versículo 1 del capítulo 6. Ahora en este tiempo, mientras que los discípulos estaban incrementándose en número, una queja surgió por parte de los judíos griegos en contra de los hebreos porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el servicio diario del alimento. Y los 12 reunieron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es deseable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora dice que los discípulos estaban incrementándose y los 12 reunieron a la congregación de los discípulos. Eso no puede significar nada más que los creyentes. Ciertamente no significa que reunieron a todos los cristianos de segundo nivel y tuvieron una reunión especial para ellos. Versículo 7. Y la palabra de Dios siguió esparciéndose, y el número de los discípulos continuó incrementándose grandemente. Conversión, creyentes, discípulos, mismo término. En el capítulo 11 de Hechos, creo que es el versículo 26, nos dice, y cuando él lo halló, lo trajo a Antioquía, y sucedió que durante un año entero se reunieron con la iglesia y enseñaron a números considerables. Escucha esto. Y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Bernabé fue el personaje clave aquí. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Discípulo tiene que significar creyente. Si cristiano significa creyente, discípulo, cristiano, son lo mismo. Capítulo 14, versículo 20. Pero mientras que los discípulos estaban alrededor de él, él se levantó y entró a la ciudad. Esto tiene que ver con los creyentes. Cuando Pablo fue apedreado, al día siguiente él se fue con Bernabé. Usted comienza a ver ahora que los cristianos son llamados discípulos. Y después en el capítulo 15, versículo 10. Ahora, por tanto, ¿por qué probáis a Dios al colocar sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice Pedro. Entonces, creyente, discípulo, cristiano son lo mismo. ¿Por qué hacer una distinción? ¿Por qué la gente hace esto? De nuevo les señalo, porque temen que si usted tiene condiciones involucradas en la salvación, usted ha afectado de manera negativa la gracia. En otras palabras, quieren que la salvación sea puramente de gracia. Únicamente cree, pura gracia. No hagas nada, únicamente cree. Y dicen que si añades el hecho de que tienes que volverte del pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado, rendirte a Cristo, has añadido todas estas obras humanas a la gracia. No es así. Lo único que has dicho es que Dios, cuando Él salvó a alguien por la gracia, hace todo eso. Todo está en esa gracia salvadora. Es parte de eso. Y después, en segundo lugar, creo que la gente se aferra a esta postura porque quieren desarrollar una teología que va a quitar las demandas fuertes de Jesús. Quieren hacer que sea fácil que todo el mundo sea salvo. Y la tercera razón por la que la gente se aferra a esto es porque les gustaría salvar a algunas personas que están perdidas. ¿Qué quieres decir? Bueno, tienen a personas que aman, que hicieron una profesión de fe en Cristo, nunca demostraron una vida cambiada, y les gustaría desarrollar una teología que haga que estas personas lleguen al cielo. Un pastor que vivía detrás de la cortina de hierro me dijo una ocasión, no hay creencia fácil en nuestras iglesias, no hay profesiones superficiales de fe, nadie está tomando a Jesús quien no está dispuesto a morir por Él, porque ese es el precio en muchos casos. El costo de nombrar a Cristo, dijo él, es tan elevado que no tenemos conversiones falsas. Si no están dispuestos a pagar el precio, dijo él, no quieren estar asociados con Jesucristo en absoluto. Ahora eso aclararía la situación en muchas cosas. Cuando Él los llamó en ese ambiente hostil, Él los instruyó cuidadosamente acerca del costo de seguirlo. La gente tibia que no estaba dispuesta a hacer el compromiso no respondió. Él rechazó a los que no querían pagar el precio, como el joven rico. Él les presentó el precio, se fue. Aquellos que querían ser discípulos, que dijeron, déjame hacer esto, déjame ir a hacer aquello y déjame ir a hacer lo otro. Él dijo, no eres digno de ser mi discípulo. Es un volverse, es un arrepentimiento, es entregar y abrazar a Cristo. John Stott escribió en su pequeño libro Cristianismo Básico, el panorama cristiano está lleno de torres construidas a medias. Las ruinas
de aquellos que comenzaron a construir y no pudieron terminar, porque miles de personas aún ignoran la advertencia de Cristo e intentan seguirlo sin pausar primero para reflexionar en el costo de hacer eso. El resultado es el gran escándalo del cristianismo en la actualidad, del supuesto cristianismo nominal. En países en los que la civilización cristiana se ha esparcido, grandes números de personas se han cubierto con una cubierta decente pero delgada de cristianismo. Ha permitido que se involucren hasta cierto punto, lo suficiente para ser respetables, pero no lo suficiente para estar incómodos. Su religión es un colchón grande y suave. Los protege de las incomodidades difíciles de la vida, mientras que ellos cambian su lugar y forma para que se adapte a lo que es conveniente para ellos. No es sorprendente que los cínicos hablan de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como escapismo. Fin de la cita. En Lucas 14, Jesús colocó el dedo en lo que el doctor Stott está mencionando cuando él dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bastante claro. Usted no debe ser como el hombre que quiso construir la torre y quedarse a la mitad y no tenía lo que necesitaba para llegar al final. Usted no debe ser como el general que fue a la guerra y no estaba listo para lo que él iba a encontrar. En otras palabras, hay un sentido en el que usted reconoce el costo total de entregar su vida por Cristo. El cristiano no es alguien que compra seguro contra incendios, que firma una cláusula de escape para mantenerlo fuera del infierno. El puritano William Perkins escribió estas palabras: el cristiano verdadero es de esta disposición de mente, que si no hubiera conciencia que lo acusara, si no hubiera un diablo que lo aterrara, no hubiera un juez que lo condenara, no hubiera un infierno que lo atormentara, aún así él sería humillado y sería llevado a sus rodillas por sus pecados, porque él ha ofendido a un Dios amoroso, misericordioso y paciente. Fin de la cita. Esa es la diferencia. El pecador que verdaderamente está arrepentido está devastado por la manera en la que él ha ofendido a Dios con su pecado.